Bueno, ya. Bueno, esperemos a que se vayan conectando. Vamos a compartir entonces el link. En unos momenticos vamos a comenzar la tertulia. Vamos a esperar un momentico a que las personas vayan conectándose. Bueno, a las personas que se van conectando a nuestra emisión en vivo de la tertulia del Museo del Transporte, les contamos que hoy estamos con don Santiago Echavarría, presidente de la Federación de Automovilismo Deportivo de Colombia, y vamos a estar hablando de la historia del realismo. Don Santiago, bienvenido. En un momentito, ahí lo dejo pues como en esperita, le damos la bienvenida de anticipado, pero vamos a esperar unos 4 minuticos. Raúl, muchas gracias. Bienvenido a todos nuestros invitados, a todos los que se quieran vincular a esta charla. Y quiero que sea una charla de dos lados, que se vuelva con preguntas y comentarios de parte de ustedes. Entonces, esperemos los 4 o 5 minuticos que hizo Raúl para que la gente se vaya sumando. Claro que sí, yo voy a estar entonces compartiéndole las preguntas a don Santiago cada cierto tiempo para que vayamos teniendo como una conversación en esta tertulia de la noche de hoy. Buenas tardes a don Ramiro Londoño, que se conecta y nos saluda. Ramiro, muy buenas noches. Muy bueno que te conectes. A ver si le quitamos un poquito de tierrita a estos años del automovilismo en la parte de rallies, que tú eres también partícipe de este tema y has estado por ahí viviendo uno que otro camino de los que hemos recorrido. También nos saluda el director del Museo del Transporte, Carlos Tisnes, y nos dice: gracias, Santiago, bienvenido de nuevo a esta casa, a esta tu casa y amigos de la parte de la Fundación Museo del Transporte. Gracias, Carlos. Tuve el gusto de hace varios años de estar allá cuando nos invitaron a correr el rally de los 100 años del colombiano. Entonces me quedé maravillado tanto de la parte arquitectónica del museo como de todos los vehículos que nos acompañaron de la vez en ese evento. Y ojalá sea muy pronto que podamos volver por allá a mi tierra a ver si corremos un rally que ustedes organicen alguno de los eventos. También nos saluda don Ricardo Buitrago, dice: buenas tardes, excelente iniciativa. Estamos saludando a todos los que van llegando. Bueno, ya estamos a punto de iniciar. Para los que van llegando les contamos que hoy vamos a hablar de la historia del realismo en Colombia. Vamos a esperar un minutico más y comenzamos la tertulia. Estamos con don Santiago Echavarría, él es el presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. Vamos a esperar un momentico más para iniciar nuestra tertulia de la noche de hoy. Perfecto. Excelente. Bueno, don Santiago, yo creo que es hora como de iniciar. Entonces, para las personas que acaban de llegar, les contamos que la tertulia de esta noche se llama Historia del Realismo en Colombia y estamos con don Santiago Echavarría. Santiago es el presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. Además tiene mucha experiencia pues en rally, es un experto ralista que suma en su palmarés más de 90 rallies corridos, y de estos solo hay uno sin terminar por fallas mecánicas. Entonces digamos que tenemos un experto en la materia de rallies hoy en la tertulia del Museo del Transporte. Don Santiago, de parte de la Fundación Museo del Transporte de Antioquia, le damos la bienvenida y le abrimos pues las puertas de este espacio de conocimiento. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias y muy buenas noches a todos nuestros invitados.
todos ustedes y gracias al Museo del Transporte por volverme a invitar a estar en una de las modalidades del automovilismo que más me gusta. Llevo 42 años metido en este tema, entonces quería comentarles para la gente que no conoce a fondo lo que es el realismo. El realismo tiene varias modalidades. El deporte del rally tiene la modalidad de rally de regularidad, rally de velocidad o rally de primera categoría y rallies off-road como digamos el Dakar, París Dakar. La modalidad que más corríamos o más corremos en Colombia es la modalidad de regularidad, como su nombre lo dice. Es un rally que consta de un recorrido completamente desconocido. Las tripulaciones reciben las hojas de Don ruta. Santiago, no Señor, sé, hay como un sonidito raro ahí en el sonido, no sé si de pronto es por el audífono, intente poner el audífono adecuadamente en el computador, a ver si mejoramos el sonido. Eso, vamos ahí a ver. Sí, intente hablar ahora para ver cómo se escucha. me escucha mejor. Sí, Bueno, puede entonces seguir dando, listo. estaba conversando. Entonces, el rally de regularidad es una modalidad del realismo deportivo en que la hoja de ruta se le entregan a las tripulaciones 5 minutos antes de tomar la partida. O sea, tiene la tripulación total desconocimiento de cuál va a ser la ruta específica del evento. Asimismo, dentro de esa ruta va a haber unos puestos de control completamente sorpresa, desconocidos, que van a estar localizados en la parte derecha de la vía, en el sentido que va del rally. Están identificados con una bandera amarilla y la función de esos puestos de control es tomar hora, minuto y segundo de la hora de paso de cada vehículo, y por cada segundo de adelanto o de atraso de una hora ideal por la que el carro debe pasar en ese punto, es penalizable cada segundo de adelanto o de atraso, y el ganador del rally es la tripulación que produzca la menor cantidad de puntos. Asimismo, también tenemos unas partes en esas rutas que se llaman navegación pura. Son partes de la hoja de ruta donde uno solamente tiene de las tres variables que son distancia, velocidad y tiempo, solamente tiene una de las variables y tiene que despejar las otras dos. Entonces se genera un poco de dificultad, mayor dificultad. Entonces, con esta modalidad, el realismo colombiano ha desarrollado su mayor experiencia, y así es como hemos corrido. Yo llevo 42 años corriendo en la modalidad de rallies en todo el país. Vamos a hacer un recuento más o menos desde los años 70 hasta los días de este siglo en el realismo colombiano. En los años 70, el Automóvil Club de Colombia y el Club Los Tortugas crearon en la zona centro de Colombia, hablemos de Cundinamarca, Boyacá, el Tolima, eh, un evento que se llamaba el Rally Colombia. Este rally se corría todo eh, por carreteras destapadas. Normalmente el realismo siempre se ha corrido por carreteras secundarias y terciarias, pero desgraciadamente solamente se corrió en los años de 1970 y 1971. Don Santiago, Eh, por aquí nos menciona don Ramiro Londoño que va a haber como un rally, el rally de los pioneros en noviembre 7. qué bueno, esa es una buena noticia, que en noviembre tengamos el rally en los pioneros, a ver si lo podemos ir a correr allá a Antioquia. Eh, Muy buena noticia, y esto que nos sirva para invitar a todo el mundo del realismo a ver si podemos volver a aprender motores en el realismo este fin de año. Excelente noticia, Ramiro. Claro que sí, puede seguir don Santiago. Continuando, como les decía, en 1970 y 1971 fueron los dos únicos años en que este Rally Colombia se corrieron, debido a que hubo muchos problemas logísticos y de permisos de cerrar las carreteras, porque en ese momento trataban de cerrarlas, y entonces ese evento Rally Colombia
no se pudo volver a desarrollar. Raúl, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Aquí vemos una foto en que tenemos un compendio donde vemos vehículos desde 1970 más o menos hasta finales de la época de los 70. En 1973 nace en Colombia el Campeonato Nacional de Rally. Este campeonato básicamente fue organizado por el Club Los Tortugas y por el Club Correcaminos. Todo fue iniciativa de Ricardo Plano, miembro del Club Correcaminos, que en una de las primeras juntas de la Federación Colombiana de Automovilismo recientemente fundada, lanzó la idea de crear el Campeonato Nacional de Rallys, y así fue como se creó este evento. Y aquí vemos los primeros vehículos que en ese entonces corrían, que eran los vehículos Inca. Vemos aquí esta foto del vehículo número 07, que es un Inca, en el cual precisamente Ricardo Plano tomaba parte en el Campeonato Nacional de Rallys, y si no estoy mal, este es un rally que es el Rally La Lechuza. En la foto de la derecha encontramos un Renault 4 y un Inca, en la cual se encuentran José Klopatowski y Rafael Calderón, dos personajes muy grandes del automovilismo en Colombia. En ese entonces se desempeñaban como realistas, y José Klopatowski corría con la divisa del Club Los Tortugas. Rafael Calderón corría por el Club Los Correcaminos, que fue uno de los promotores de los rallies más duros que podíamos tener en Colombia. Don Santiago, perdone ahí la molestia, sino que cada vez que yo me salgo como de transmisión hay como un sonidito que retumba, pero por ejemplo en este momento no está. No sé si es porque yo me salga. Entonces vamos a hacer la prueba. Trate como de no sé, donde esté el audífono, no forzarlo mucho, y siga hablando para ver si así de pronto, estando yo conectado, no se interfiere tanto como está. Listo, no, el audífono no está forzado ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, ahí no se le escucha el sonidito ahorita. Pero bueno, continúe, don Santiago, para ver si podemos quitar el sonido. Entonces, ahí vemos en esta diapositiva, en la parte superior, el Cinca 1000, el número 07, era un Cinca modelo 1969-1970, que fue cuando lanzó Chrysler con Motores, lanzó estos carros al mercado nacional. Era un vehículo de 4 puertas, motor 1000 centímetros cúbicos, con motor trasero y tracción trasera. Eran carros muy livianos, muy ágiles y bastante aguantadores. Nosotros hicimos muchos arreglos de esos carros, tanto para rallies como para pistas. Cuando Jorge Cortés nos acompañó en la historia del automovilismo hace algunos días, él fue uno de los que más corrió, junto con Jorge Muson y otras tripulaciones. Corrieron mucho en esto en pista, y lo mismo en rallies. Los rallies fueron alimentados por vehículos Cinca modelo 1000, 1204, y por último fue el 1300, que ya en ese entonces era un carro muy veloz para ser un carro tan liviano, y corríamos versus los Renault 4, los Renault 6, y estaban empezando a salir los Renault 12, que en 1978 empezaron a salir los Renault 12, unos excelentes carros que los llamábamos los tanques de guerra. Pero básicamente todo el Campeonato Nacional de Rally se corrió en estos carros durante la década de los 70. A lo último empezó a salir un vehículo que se ganó muchos eventos, y en manos de Honorato Espinosa y Henning Buff, que fue el Dodge 1500, un carro de origen argentino, fabricado en la Argentina, y lo ensamblaba General Motors aquí en Colombia, y tenía 1500 centímetros cúbicos, con unas prestaciones espectaculares. También era tracción trasera. Lo único que tenía muy delicado era su parte de su carburador. Era un carburador de pistón, carburador Strober, que cuando ese carburador le daba por molestar,
fácilmente lo dejaba uno tirado ese carro donde fuera, bien fuera en el tránsito normal o en las carreras que nosotros participábamos, pero eran unos carros muy robustos y también se presentaban como el que vemos en la foto de arriba, a mano izquierda, el, los Lada y los Fiat Mirafiori. Eran los que en ese momento entraban. Los Fiat 128S, que eran vehículos de dos puertas, incursionaron también en el automovilismo en rallies y básicamente esa fue la década de los 70 en el automovilismo de rallies. En ese entonces estaban conformados básicamente el Club Los Tortugas, el Club Correcaminos y el Automóvil Club de Colombia como los clubes más representativos en la parte central de Colombia. Por fuera de Bogotá o por fuera de Cundinamarca encontrábamos ya clubes como la Escudería de los Topos en Pasto, que fueron uno de los, o han sido, uno de los principales clubes en generar excelentes carreras de rallies, excelentes campeonatos en su región. Y en este momento quiero hacer un homenaje y nombrar, así sea un poquito extensa, el listado de clubes que teníamos nosotros en 1973-74. Esta gente fueron los que conformaron prácticamente y hacían el campeonato de rallies en Colombia. Rally Club Las Orugas de Medellín, Autoclub La Montaña de Medellín, 6500 RPM de Bogotá, Escudería Piechacón de Bogotá, Rally Club Correcaminos de Bogotá, Escudería Colombia de Bogotá, Escudería Tres Cilindros de Bogotá, Escudería Los Topos de Pasto, Autoclub de Cali en Cali, Cali Racing Club de Cali, Escudería Manizales de Manizales, Autoclub de Quindío en Armenia, Autoclub de Pereira, Rally Club Bucaramanga, Autoclub Los Tiburones en Barranquilla y Club Los Caimanes de Barranquilla. Estos años del campeonato empezaron a correrse prácticamente en 7 ciudades principales del país. Nosotros hacíamos rallies en Medellín, Bogotá, Manizales, Cali, Pasto, Bucaramanga y Barranquilla. Eran rallies que normalmente se corrían en sábado y domingo. Eran 2 etapas normalmente en el rally. Entonces hacíamos la primera etapa, salía a 7, 8 de la mañana del sábado. Estábamos ingresando a la ciudad sede alrededor de las 4 o 5 de la tarde y al otro día, el domingo, volvía y hacíamos otra etapa con la misma duración. Eran rally más o menos de 8, 10, 12 horas de duración por carreteras bastante difíciles, con promedios de velocidad bastante exigentes y una navegación excelente que exigía mucho tanto a tripulaciones como a vehículos. Terrenos destapados eran muy exigentes y tocaba manejar y navegar mucho. Raúl, por favor, la otra diapositiva. Claro que sí. Antes de pasar, don Santiago, por acá nos comenta Ricardo Buitrago y nos dice: mi padre tuvo Cinca, una maravilla de auto. No sabía qué tanto estuvo ese modelo involucrado en los comienzos del realismo en Colombia. Sí, como les decía, los Cinca dieron palo lo que ustedes quieran. Los 3 modelos principales de Cinca, el 1000, el 1204 y el 1300, sobre todo el 1204 fue el que más modificamos nosotros porque era un carro que venía con un balance muy bueno entre peso y potencia. Decíamos que el 1000 era un poco lento y el 1300 ya le cambiaron a RIN 13 y era un carro un poco descompensado, el cual tenía que tener uno mucho cuidado para manejarlo. Pero el 1204 era un carro excelente para rallies y dio mucho que decir en todo lo que fue automovilismo en Colombia en esa época de los 70 y los 80. Aquí vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, a mano izquierda, un Fiat Mirafiori, el cual fue campeón nacional
en manos de Honorato Espinosa y el navegante era Henning Buff. Henning Buff, que ustedes los antioqueños lo conocen muy bien, que él tiene como sede allá en La Ceja, vive allá en La Ceja, y fue un preparador, o es un preparador de motores y de automóviles de carreras en todas las modalidades. Y Henning fue uno de los creadores de la Copa de Rallys Correcamino junto con Ricardo Plano, Carlos Sundorf, Carlos Cepeda, y ellos crearon junto con la familia Cesana en los años del realismo una copa de fomento que se llamaba la Copa Doria Promasa de Rallys. En la Copa Doria Promasa de Rallys fue donde prácticamente todos los rallistas de mi época nos creamos. Ahí hicimos todos nuestros pinitos y en ese momento, aparte del Campeonato Nacional de Rallys, se hacían rallies de fomento en las ciudades. Por ejemplo, aquí en Bogotá se hacía la Copa Doria Promasa, se corría unos rallies por el espectador, que los patrocinaba el espectador, y se hacían eventos muy especiales, como fueron eventos de rallies en beneficio del Instituto Nacional de Ciegos, el Rally Teletón, rallies para hacer las casas de la cultura de municipios anexos a Bogotá. Por ejemplo, nosotros con el Topo Jaime Quintero, siendo presidente o vicepresidente de la Federación Colombiana de Automovilismo, hacíamos año a año y durante muchos, creo que fueron más de 8 o 10 años, el Rally Teletón, que todos los dineros que se recogían con las inscripciones y los aportes de los patrocinadores, se creó la Casa de la Cultura de Zipacón, la cual se construyó y fue dotada para instrumentos, para que los niños de Zipacón y sus regiones estudiaran música en la Casa de la Cultura y tuvieran un arraigo de todo lo que era la región de Zipacón y sus zonas aledañas, siendo una obra pues muy bonita. También hacíamos rallies para clubes de leones, fondos de empleados de empresas importantes, entonces eran rallies de fomento que a nosotros nos fueron dando el bagaje y fuimos alimentando también las grillas del Campeonato Nacional de Rallys ya como la parte superior del realismo en el cual podíamos correr en esos años. El campeonato, como les digo, el Campeonato Nacional de Rallys tuvo rallies muy especiales, como el Rally Internacional de Nariño. Rally Internacional de Nariño normalmente se programaba para hacerlo en los 20 de julio, siendo la fiesta nacional. Eso se volvía un espectáculo en el paso de los pueblos por todo Nariño, porque el Rally Internacional de Nariño recorría muy buena parte del territorio nariñense y el paso de los pueblos se volvía una calle de honor de que todos los habitantes de los pueblos salían a mirarlo, nos tiraban flores, nos tiraban viandas, nos tiraban de todo, y era una fiesta nacional. Y ese rally tenía una particularidad, era transmitido en directo por rally como transmitían la Vuelta a Colombia. Había puestos de radiales en los pueblos por donde pasábamos y la radio iba diciendo cómo iba la clasificación, entonces era muy interesante. Y para nosotros, si nos daba por prender el radio del carro, era muy tensionante saber, o cuando parábamos en enlaces en los pueblos, nos decían, fulanito va ganando, usted va a tal punto. Entonces era muy emocionante y muy tensionante ir sabiendo uno los resultados del rally en el momento en que iba pasando por las poblaciones y toda la población vitoreando a los 20, 30 vehículos que pasábamos por los municipios de Nariño, en ese caso en el Rally Internacional de Nariño. Luego el Rally Club Correcaminos empezó a hacer su copa de rallies, los cuales tenían la característica de ser, para mí, los rallies más exigentes de los que corríamos aquí en el centro del país. Eran unos rallies exigentes en navegación, en ruta, en promedios y en duración. Nosotros, los organizadores de esos rallies eran Carlos Sundorf, Henning Buff, este señor, perdón, Luis Carlos Cepeda,
y Roberto Meissner. Roberto Meissner era una persona que era un adelantado en cuanto a la parte de navegación y generación de desarrollo de equipos de rallies. Entonces el hombre tenía una picardía junto con Henning Buff y Carlos Zundorf. Rafael Calderón también participaba en ese tema para organizar rallies muy, muy picantes en cuanto a navegación y cascaritas que nos ponían a nosotros, lo cual nos fue enseñando el desarrollo de los rallies de regularidad y nos volvimos pues unas tripulaciones muy, con mucha exigencia. Y cuando nos juntábamos en el campeonato nacional, en otras ciudades, cuando corríamos en Antioquia, en el eje cafetero, en Cali o en la costa, y nos enfrentábamos a las tripulaciones ya que eran de otras sedes, nos dábamos muy buena pelea en todos los rallies que hacíamos en el Campeonato Nacional de Rallies. También había un rally que en este momento aún se corre, que lo conocemos como el Rally La Lechuza. El Rally La Lechuza ha sido organizado durante muchísimos años, todos los años, por el Club Los Tortugas. La Lechuza lo toma el nombre a raíz de que ese rally, la mayoría de su tiempo se corría o se corre en horas de la noche. Normalmente, como les decía yo, los rallies del campeonato nacional los corríamos en un fin de semana, primera etapa el sábado, segunda etapa los domingos. Entonces, el rally salía 6 de la tarde del viernes, corríamos toda la noche y estábamos regresando a una ciudad principal el sábado a las 6 de la mañana, dormíamos ese día y a las 6 de la tarde del sábado volvíamos a arrancar la segunda etapa hasta las 6 de la mañana del domingo y en las horas de la tarde era la premiación del rally. Solamente una vez me tocó a mí, afortunadamente, con Jaime Quintero, organizar un rally La Lechuza de 24 horas continuas. Fue un rally exageradamente duro, recorrimos los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y algo de Santander mordimos también en el recorrido. Imaginen ustedes 24 horas moviéndonos por todo este sitio. La gente llegó exhausta, pero fue un rally que nos dio una categoría bastante alta en cuanto a la calidad de nuestras tripulaciones. Don Santiago, por Señor, aquí le interrumpo un momentico, pero para los que no saben, estoy aquí también acompañando a Don Santiago porque tenemos un problema de sonido y si retiro mi pantalla, entonces nos comienza a oír un sonido muy, muy incómodo. Por igual aprovechamos pues para decir los comentarios que nos dicen en el chat. Nos dice José Rodríguez, buenas tardes desde Pasto, nos saludan desde Pasto. Marta Cecilia nos dice, en la Copa Doria, Promasa, aprendimos mucho. Y don Ramiro Londoño nos dice que en 1956 se realizó en Rally de los Andes, ganado por Hernando Henao y Hernando Londoño. ¿Hay información sobre él? Nos pregunta. Ramiro, ya te está haciendo muy atrás y ahí yo en el 56 nací, entonces yo todavía no era del mundo de los rallies, yo entré al mundo de los rallies en 1972, entonces ese no lo tengo yo en mis libros y en mis comentarios, pero muy interesante ese aporte que nos hace Ramiro de que en 1956 el rally de los Andes se corrió. No tenía conocimiento de él. Muy bueno ese aporte que Ramiro nos hace al tema. Sí, efectivamente lo que dice Marta Cecilia, la, la Copa, la Copa Doria para nosotros fue una escuela excelente. Desde 1983 hasta 1990, la familia Cesana se preocupó por ser el patrocinador de esta copa y en cabeza el Rally Club Correcaminos. Se organizó año a año y era un campeonato que se hacían 4 o 5 válidas por año, que cada válida en el año se iba volviendo cada vez más exigente en cuanto a terreno y navegación, y de ahí fue donde salimos la mayoría de los realistas que seguimos corriendo aún en el realismo colombiano. A mano derecha, por ejemplo, podemos ver
en la diapositiva están las carátulas de los reglamentos particulares, y en ese mismo folleto fue una grandísima idea que el Rally Club Correcaminos creó, era que en cada uno de estos libros que se le entregaban a uno como cuando se inscribía al campeonato, estaba un manual de navegación en el cual te enseñaban paso a paso toda la carpintería y toda la practicidad de llevar una hoja de ruta con todas las exigencias, siendo así una escuelita excelente en la cual aprendimos todos a navegar, a manejar nuestras calculadoras, a navegar nuestros equipos, a manejar nuestros equipos de navegación. Y por eso la Copa Doria Promasa, en los que empezamos a correr en esos años, la tenemos tan en mente y nos sirvió tanto para aprender a correr como para aprender a ser didácticos y crear las escuelas de rallies en las cuales hemos capacitado a infinidad de gente desde esos años hasta aquí para adelante. En el centro de esta diapositiva podemos ver bastante bien preparado un Mercedes-Benz, que ese carro es de Ricardo Plano. Es un carro en el cual Ricardo Plano corrió en los últimos rally cuando Ricardo estuvo aquí en Colombia. Ricardo ya vive en el exterior. Y a mano izquierda abajo encontramos un Renault 18 en el cual corría Gustavo Yacamán con Raúl Romero. Gustavo Yacamán, ustedes lo conocen, y la gente que es nueva conoce más al hijo, que es Gustavo Yacamán Jr. Gustavo Yacamán le decían el Tigre Gatti. Él no tenía permiso todavía de los papás para correr y se inscribió no como Gustavo Yacamán en el Campeonato Nacional de Rally y en la Copa Doria Promasa, sino que la tripulación estaba conformada por el Tigre Gatti, que era Gustavo Yacamán, y por el Palomo Romero, que era Raúl Romero. Una tripulación exageradamente buena, que fueron campeones nacionales de rally mucho tiempo, campeones de la Doria Promasa cualquier cantidad desde la Copa Doria Promasa, cualquier cantidad de años, y con los cuales nos dimos muchas luchas en la carretera, en los campeonatos nacionales y regionales con Gustavo, y con unas tripulaciones muy interesantes como eran, por ejemplo, Alfredo Rojas y Alexandra Colloridi, que era un matrimonio que corrían juntos en un Renault 12, que es el que está a mano derecha de la diapositiva. También encontrábamos a tripulaciones como Ana María Gallo y Robert Kunzel. Robert Kunzel, hoy directivo del Automóvil Club de Colombia. También estaban Fernando Ardila y el Achecho Anzoátegui, que era una tripulación que corrían en un Toyota RAV. También corría con nosotros la gente que conformaban el equipo de Colmotores, que ahora más adelante les quiero comentar acerca del tema. Encontrábamos también a personajes como Andrés Fuse y Ana Cristina Orjuela, Agustín Garzón y Gretel Stoffel, Milton Lombana y Martínez Chavarría, Agustín Garzón, Arturo Henao y Pedro Ángel. Arturo Henao y Pedro Ángel es una tripulación que corrían por la ciudad de Pereira, que aparte de ser unas personas excelentes personas, eran muy graciosos porque ellos corrían con la música electrónica, que en ese entonces se oía muy poquito, a todo volumen en el carro mientras iban navegando. Yo no sé, Pedro, el navegante de Arturo, cómo hacía para navegar con esa música a todo taco, pero era una característica de ellos y fueron excelentes ralistas hasta el momento en que ellos se retiraron del ralismo, pero ellos corrían en una camioneta Toyota Carevaca, excelentes participantes por parte de Pereira. También estaban Yuri Cubides y Jaime Rojas, Héctor Cavides y Richard Bliss de Medellín. Corríamos mi señora y yo, Carlos el tío Montoya con Oscar Hernán Gómez, Juan Carlos Burbano y Juan Carlos Amaya, Ricardo Pinzón y Julio Pinzón Jr.
y Julio Pinzón padre, que corría también con Julio Pinzón Jr. o con Ricardo el hijo. Axel Buren, George Levy, Oscar Iván Henao y Juan Pablo González fueron tripulaciones con los cuales estuvimos corriendo durante mucho tiempo el Campeonato Nacional de Rallys. En 1987, afortunadamente vino una empresa que fue Cobra Lever y con su producto, que era una loción que se llamaba Denim, creó la Copa Denim de Rallys. Y en la Copa Denim de Rally en 1987 corrimos básicamente 7 válidas en todo el 87, para ahí empezar a vincularse la industria, las empresas nacionales al automovilismo de rallies en el país. Y pudimos contactar en 1988 a la ESO colombiana como patrocinador único del Campeonato Nacional de Rallies. Voy a devolverme un poquito con esta diapositiva que nos puso Raúl. Ahí vemos el Dodge 1500. El Dodge 1500 fue un carro, como les decía yo, bastante robusto, que en los mediados, a los finales de los años 70 y de los años 80, tomó parte en el Campeonato Nacional de Rallys. Y este exactamente es un vehículo que corría con Roberto Espinosa y Jenny Buff. Era un Dodge 1500 color amarillo y era patrocinado por ABC Automotriz. Eso era una agencia de vehículos de la Chevrolet, pues de General Motors en ese entonces, que era de Álvaro Bustamante, por eso es ABC Automotriz, y fue donde, como jefe de taller, empezamos a tener contacto con Jorge Cortés, porque en ese momento Jorge Cortés también tomaba parte en el Campeonato Nacional de Rallys y corría junto con, no me acuerdo cuál era el piloto en este momento de Jorge Cortés, con el periodista, se me escapó el nombre de él. Entonces, este vehículo fue un vehículo que dio mucho palo en el Campeonato Nacional de Rallys de los 70s y de los 80s. Don Santiago, por acá nos escribe José Hugo Jaramillo y dice: corrí con el Tigre y el Palomo en la Copa, corrigió, Denim de 1987, la válida Bogotá-Medellín-Manizales y al otro día Manizales-Pasto, y nos tocó abriendo vía con el número 1 en un Suzuki 410. Sí, ese era un caso, porque un Suzuki 410, imagínense la velocidad que pueda desarrollar un Suzuki 400, SJ410, que podría ser 80 a 100 kilómetros por hora. Entonces, eso era una quijotada meterse a correr los rallies del Nacional, porque a nosotros nos ponían unos promedios bastante altos en los campeonatos, y eran los Renault 12 y los Renault 18. Por ejemplo, si él dice que corrió con Gustavo, con el Tigre, Gustavo empezó a correr en un Renault 12 que caminaba bastante y después en el Renault 18. Entonces, me imagino lo que le tocó bregar para participar en ese Suzuki. Y ese no lo llamábamos Suzuki, sino que lo llamábamos Brinkuki, porque era las suspensiones tan duras que eso llegaba uno con los riñones acabados de lo fuerte que eran esos vehículos, pero aguantadores a morir. Aquí vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, vemos los Inca tomando parte en los rallies. A la derecha vemos Renault 12, esos deben ser modelos de 78, 80, 82. Y aquí también abajo vemos otro Inca al lado de un Porsche, que seguramente era algún vehículo por ahí que estaba de Pace Car o alguna cosa, pero al lado es un Inca que está tomando parte en alguna carrera de ese entonces. Como les digo, nosotros les dimos palo a esos carros 70s y 80s, y yo creo que hasta los 90 llegaron a durar algo los Renault 4 y los Renault 9, los Renault 12, Renault 18, se corrieron Renault Fuego y también se corrió Renault 21, muy pocos,
y algunos Renault 6, también se corrieron algunos Renault 6 que les teníamos mucho miedo porque eran bastante inestables. Había que hacerle muchas modificaciones en la suspensión al Renault 6 para que mejorara su estabilidad porque eran de los que fácilmente levantaban las llantas de atrás en las curvas. Entonces, como les estaba contando, en 1988 llegó a Colombia, llegamos y pudimos lograr el contacto con la ESO colombiana en, para hacer el campeonato de, no, perdón, en 1988 no, en 1988 fue cuando llegó a Colombia la esposa de Thierry Sabine. Thierry Sabine fue el creador del Rally Paris-Dakar. Thierry Sabine se había accidentado y había muerto unos años antes en el helicóptero que lo tumbó una tempestad en el desierto del Sahara, y la esposa de él vino a Colombia con la intención de organizar un rally que se llamaba el Rally Transamazónico, el cual estaba diseñado inicialmente Caracas, Buenos Aires. Eran más o menos alrededor de 9.800 kilómetros y necesitaban que alguien les ayudara a medir la parte colombiana de esa ruta. La ruta, como les decía, era Caracas-Buenos Aires, pero recorrían Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y entraban a Buenos Aires, entraban aquí a Argentina por los Andes, por el Portillo, y terminaban en Buenos Aires. Entonces, eso fue al inicio de 1988, en donde todo el mundo pues estaba ocupado, recién ingresados a las universidades, a los colegios, a trabajar, acabados de llegar de vacaciones. Entonces no había disponibilidad de, esto se los cuento como una anécdota muy graciosa que me tocó vivir a mí, no en carne propia, pero sí en carne de familia, y encontraron a mi hermano Martín, que también es realista. Lo encontraron que acababa de salir del bachillerato y él estaba esperando ingresar a la universidad, y en la universidad tenía ingreso más o menos un mes después de la época donde estaba. Y el Topo Quintero y Alberto Gómez Gómez, que eran vicepresidente y presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo en ese entonces, le encargaron a Martín, mi hermano, el encontrarse con la esposa de Thierry Sabine y una gran tripulación en la frontera colombo-venezolana para hacer la medición del rally transamazónico. En ese entonces hubo problemas con los ambientalistas venezolanos, entonces el rally no pudo salir de Caracas y tuvo que cambiarlo a que se corriera y arrancara desde Cartagena de Indias. Inicialmente la medición de la ruta se hizo desde Cúcuta, pues la parte de lo que era el territorio colombiano, salía de Cúcuta, venían 8 jeeps, en los cuales eran 4 Wrangler y 4 Mitsubishi Monteros, y encontraron con el equipo Azalai de Francia 15 días para empezar a hacer la experiencia de medir el rally, que era inicialmente para hacer el video promocional para el rally transamazónico. La ruta inicialmente fue trazada Cúcuta-Pamplona, Málaga-Capitanejo, La Ovita, el Cocuy, Duitama, Tunja, Bogotá. En Bogotá tuvieron el parque cerrado en la escuela militar de cadetes aquí en la 80, y al otro día salía la segunda etapa colombiana, Bogotá, Girardot, Espinal, El Guamo, Natagay, Maipe, Palermo, Tesalia, La Plata, Inzá, Popayán, Pasto y Piales, terminando en el puente Rumichaca, para entregarle ya esa ruta a los ecuatorianos para que de ahí siguieran
ya el recorrido del Ecuador. A inicios del año 88, a Gustavo Yacamán, que en ese momento lo conocíamos como el Tigre Yacamán, y a Raúl Palomo Romero y a Luis González, eran piloto, navegante y Luis González como mecánico. Los escogió General Motors con Motores, que estaba lanzando en Colombia el Jeep Trooper, el Campero Trooper. La primera unidad de este vehículo lo trajo General Motors con Motores del Japón y se lo entregó a Gustavo para que lo preparara para correr ese rally transamazónico. Ese carro se le entregó a Jorge Muson. Jorge Muson es un gran preparador, un gran mecánico, que él también corría en Cinca con en la Copa de Marlboro del Autódromo de Los Mejía y el Autódromo de Tocancipá, pero Jorge preparó ese carro porque tenían que arreglar ese carro para la exigencia de los 9.000 y pico de kilómetros que tenía el rally, y la tripulación de Gustavo Yacamán y el Palomo Romero se ganaron ese rally. Quedaron quedaron como la tripulación en el Transamazónico logró subcampeón en la categoría, en el rally transamazónico. En ese rally transamazónico hubo una cosa muy graciosa. La Mitsubishi inscribió un vehículo que era un prototipo en ese entonces. Era un chasis de un Mitsubishi Motero y le montaron una carrocería de un Citroën Sahara. Entonces el prototipo lo escribieron como el Citro Mitsubishi, que fue una atracción especial en el campeonato, en ese rally transamazónico. Y otra atracción aún mayor de ese vehículo era que su tripulación era totalmente femenina, japonesa. Eran dos modelos pilotos japonesas hermosas, y corrieron en el rally transamazónico. El rally, desafortunadamente, en la primera etapa en Colombia, por territorio de Santander, una zona que la llamamos, o se llama, la curva de la Culebra, que es entre Ocaña, llegando a Ocaña, se llama la curva de la Culebra. Una camioneta Toyota de un equipo de New Orleans, de unos chilenos, tomó una curva demasiado rápido porque ellos salieron de últimos en Cartagena y venían haciendo pues un recorrido excelente, pero exageradamente locos. Entraron a la curva de la Culebra, que es prácticamente una herradura, y en la mitad de la herradura hay un eucalipto pues de tamaño de abarcadura, y tristemente esta camioneta fue a pegar contra ese árbol, y la tripulación falleció en ese accidente, siendo pues el único accidente que hemos tenido en rallies pues de esas magnitudes aquí en territorio nacional. Con ese triunfo que tuvo Gustavo Yacamán y Raúl Romero en el transamazónico, el automovilismo colombiano y el rallismo en sí pues tuvieron un renombre bastante grande en cuanto a lo que fue la presentación a nivel latinoamericano de lo que eran los rallies, porque este rally venían tripulaciones, muchos europeos, muchos americanos, y del sur de Sudamérica eran muchas las tripulaciones que participaban en ello. Don Santiago, aprovecho para hacerle una preguntita que primero nos saluda Alejandro Maya. Buenas noches para todos. Buenas noches, Alejandro. Y José Francisco Ontoa Vargas nos dice: ¿conoce la historia de Germán Navas en los rallies? Germán Navas, cuando yo ingresé a los rallies, Germán ya estaba prácticamente saliendo, pero sí, él también formó parte del Rally Club Correcaminos y corría con las viejas glorias del realismo. Él creo que también corría en un Cinca,
en un 5000. Germán Navas es un abogado muy prestante que lo tenemos ahora, o estuvo como senador, pero Germán también incursionó en la radio y estuvo trabajando con el circuito, con RCN, creo que fue que estuvo trabajando, narrando carreras del autódromo, comentando carreras de automóvil, y también nos acompañaba en las transmisiones que RCN hacía en los rallies del Campeonato Nacional de Rally. Ya Germán sí lo conozco y pues, tenemos buena amistad con él. Hace rato no lo veo. Desgraciadamente la última vez que nos encontramos fue en una sala de terapia del corazón, que a los dos nos había dado un infarto cada uno por nuestro lado, y fue la última vez que me vi yo con Germán Navas. Pero saludos a Germán. Bueno, les venía contando que en los años 88 al 91 se creó en Colombia, por beneficio de la ESO colombiana, y estuvimos trabajando en la Federación Colombiana de Automovilismo cuando eso existía, un ente en la Federación Colombiana de Automovilismo que se llamaba la Comisión de Rallys, y se logró negociar el campeonato de rallies para esos 4 años, siendo el patrocinador exclusivo para el campeonato nacional, la ESO colombiana. Alberto Gómez Gómez, como presidente de la Federación Colombiana, tuvo una idea muy interesante, que fue crear el campeonato basado en equipos. Entonces, la normativa fue que se hicieran equipos de mínimo 3 carros, máximo 4 carros, y fue así como se conformaron equipos como el equipo de Colmotores, que fue y ha sido el único equipo oficial de rallies de fábrica, con 3 Monzas 2 litros. El equipo Federación Colombiana de Ciclismo. Ustedes dirán, ¿cómo así que Federación Colombiana de Ciclismo? Sí, el presidente de ese entonces, que era Miguel Ángel Bermúdez, era muy allegado a Alberto Gómez Gómez y al Topo Quintero, que era el vicepresidente, y optó por patrocinar un equipo del Campeonato Nacional de Rallys, y se llamó el equipo Federación Colombiana de Ciclismo, y Miguel Ángel Bermúdez auspició ese equipo durante todo el campeonato. También se creó el equipo de Cigarrillos Mustang con 4 vehículos, un equipo de Antioquia que se llamaba el equipo Pura Leche, de Álvaro y John Restrepo y compañía, que ellos eran los distribuidores de Pura Leche, y un equipo conformado por 4 vehículos patrocinado por Fede Autos. De esa forma, en forma simultánea, el Campeonato Nacional de Rallys se corría en 6 o 7 ciudades del país, pero a la vez también se hacían válidas regionales. Al Rally Club Correcaminos le llegó la buena fortuna de poder organizar en ese entonces un rally que se llamaba el Rally Llanos. Ese Rally Llanos se corrió en conjunto, siendo válida el Campeonato Nacional de Rallys, se corrió también como válida Codasur, en el cual participaron en ese rally que se corrió como base Villavicencio, pero se corrió casi todo hacia el oriente, hacia la parte de lo que es Puerto López, Puerto Gaitán, Castilla, bajamos también por la zona del Piedemonte, del lado de la Macarena. Entonces, ese rally se hizo una Copa Codasur, en el cual corrieron tripulaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Perú. Brasileños también corrieron. Entonces fue una copa en la cual nosotros tuvimos un acercamiento muy grande con una organización que aún existe en el automovilismo latinoamericano, que se llama Codasur, que es una organización del Cono Sur de Latinoamérica. En 1992, Gustavo Yacamán es llamado por sus logros. No, devolvete un poquito, Raúl, en los slides, porque nos vamos a saltar aquí un pedacito. Aquí ahí vemos, Ahí. por ejemplo, si en esta, por ejemplo, vemos carros, vamos a hacer
un recuento de estas fotos y ahorita les sigo comentando. Aquí vemos fotos del Campeonato Nacional de Rallys. Por ejemplo, vemos la de superior izquierda. Estas son carreteras de Manizales. La del centro, donde vemos a Robert Kunze con Ana María Gallo. Este es un rally que íbamos desde Ibagué y íbamos para el eje cafetero, estoy subiendo la línea. Eh, un, eh, un Mercedes del rally Londres-México. En la parte inferior también vemos un Peugeot o un Volvo que no, en la parte inferior izquierda es un Volvo, en la parte inferior derecha es un Peugeot, que son participantes de un rally muy interesante que organizó el Autoclub La Montaña, que se llama el Rally Londres-México. Este rally salió de Londres, como bien lo dice el nombre, y entró a Latinoamérica por Buenos Aires. Hicieron el recorrido de todo Sudamérica subiendo y entró a Colombia por el Ecuador. En Colombia hicieron la etapa desde Ipiales hasta Cali el primer día, luego Cali-Medellín, y en Medellín hicimos varias pruebas de velocidad. En esta parte, las que vemos aquí en la foto, es un prime de velocidad, que es el prime de velocidad de Bolombolo hasta Venecia. La subida que hoy ya está asfaltada, en ese entonces fueron más o menos 17 kilómetros en esa trepada, en la cual participó el Rally Londres-México en territorio antioqueño. Ese día llegó el rally a Medellín y al otro día se hizo otro prime de velocidad en lo que hoy se llama el Parque Arví, que en ese entonces se llamaba el Parque de Piedras Blancas, y se hizo un prime de velocidad en todo lo que es la reserva natural del Parque Arví hoy, y llegamos a Parque Cerrado con los vehículos a Medellín nuevamente, y al siguiente día se despachó el rally vía Cartagena, donde ellos cogían ya un embarque en un ferry hacia tierras panameñas y así poder hacer todo el recorrido de Centroamérica y llegar a terminar el rally en México, que ese rally terminó en las playas de Acapulco con un éxito muy grande. En ese entonces corrió este Mercedes que vemos aquí, es el Mercedes de Clay Regazzoni. Clay Regazzoni había sufrido hacía unos años un accidente muy grave en pista y había quedado totalmente parapléjico. Este vehículo tenía todos los mandos hechos para que él comandara su Mercedes, un 450, desde el timón. Tenía todos los comandos de clutch, acelerador y todo desde el timón, porque él era, en los miembros inferiores era totalmente parapléjico de miembros inferiores, o sea, hemipléjico inferior. Entonces, todo lo comandaba desde el timón. Entonces era un logro muy superior. Ahí vemos el espíritu deportivo que tenía este hombre para participar en un rally de estas longitudes como el rally Londres-México. Don Santiago, señor, por acá aprovecho para hablar un poquito de lo que nos están diciendo en el chat. Nos saluda nuestro amigo Jaime Claramun, nos dice muy buena charla. También don José Gabriel Sanín nos dice buenas noches. José Francisco nos agradece por responder la pregunta. Nos escribe el presidente del Museo del Transporte, don Germán Gutiérrez, y nos dice: buenas noches, Santiago, muchas gracias por tu aporte a la fundación y qué bueno escuchar a alguien con tanto conocimiento. Por acá también César Holguín nos dice: buenos recuerdos, yo debuté en la Copa ESO en 1991, hice el control de meta en 1995 en el Prime de Venecia. Y de nuevo nuestro amigo Jaime Claramun nos cuenta un poquito acerca de ese Rally Londres-México y dice: organizado por Transworld, me tocó organizar la parte de Panamá y el traslado de Cartagena a Colón. Sí, básicamente eso fue. César también es otro de nuestros compañeros de muchas luchas en carretera
y con lo que hemos organizado también bastantes eventos y muchos rallies en todo el país. Bueno, básicamente el Rally Londres-México tuvimos como participante, de los participantes principales, tuvimos a Hannu Mikkola y a Gunnar Palm, que al final de cuentas fueron los ganadores de este rally en México. Como les digo, terminó el rally en las playas de Acapulco. Ross Duncanson y Hardy Manson, que corrieron en un Datsun. Pues Hannu Mikkola corrió en su Forest Court. Ross Duncanson corrió en un Datsun 240 Centro, que hizo el segundo puesto. Y Dean Rainford y Ben Rainford, los hermanos, en un Ford Mustang, hicieron el tercer puesto. Esto fue una participación de 47 vehículos que alcanzaron a llegar a Colombia, y de esos 47 vehículos terminaron alrededor de 31, 32 en México, siendo pues una durabilidad de estos carros. Tristemente, el argentino Reutemann no pudo terminar porque creo que fue en Guatemala, el motor molestó, y para no fundirlo detuvo la participación y se retiró del rally. Pero Hannu Mikkola fue el ganador de este rally que nosotros tuvimos el placer de poder pasar, y que en Medellín fueron prácticamente los antioqueños fueron los que le dieron toda la organización mayor, y Ramiro Londoño estuvo en cabeza de esa organización y con toda la gente de allá del Autoclub de Antioquia. En los años 90, a finales de los años 90, en el 98, y ya al final del campeonato. Perdóname, aquí en esta foto que me pasaste, aquí vemos, por ejemplo, un Fiat 147 que corría mi señora Marta Tejada con Magda Castro, una tripulación totalmente femenina. Ellos corrían también en los rallies de fomento, en la Copa Doria Promasa, corrían también en copas de los institutos que les decía yo que hacíamos con labores sociales. En el centro podemos ver uno de los carros Monza del Campeonato Nacional de Rally del equipo oficial de Chevrolet Colmotores. A mano derecha vemos un Renault 18 que corría, este es el Rally del Llano, en el que se corrió también con la Copa Codasur. Este era un Renault 18 preparado y piloteado por Milton Lombana, y en navegación la hacía mi hermano Martín. Abajo vemos el equipo Chevrolet, mi hermano Martín como navegante, y el Mitsubishi Montero, que era Héctor Caviedes y Richard Bliss en el Rally del Llano también. Richard Bliss y ¿cómo es que se llama? Y Héctor Caviedes, era la tripulación que en ese momento corría en el campeonato nacional. Eso ya era cercano ya a los 90, y como ven ustedes, en el centro está el carro, uno de los carros míos, que es un Renault 9. Estamos Marta y yo en un rally del campeonato nacional en Manizales, en el Alto del Cable. Don Santiago, nos comentan por acá, don Jaime, nos saluda Mario Borges, dice buenas noches Mario, y nos comenta don Jaime Claramón, Santiago habla del paisa que corrió la Panamá-Alaska, que también organizó Transworld. Recuerdo que era un arquitecto que corrió con un Ford Falcon con su sobrino. Y nos dicen en el mismo chat, se trata del Palillo Bernal y su sobrino Andrés Bernal. Efectivamente, el Palillo corrió en el Ford Falcon amarillo. Ese Ford Falcon afortunadamente quedó en Medellín. Ellos corrieron la carrera hasta Alaska, y el carro quedó guardado aquí en Colombia. No me acuerdo si fue en Medellín, sí, creo que fue en Medellín. Y ese vehículo después, unos años después, en el 2002, hicimos un rally, que fue el Rally a La Guajira, y Sergio
me olvidó el apellido de Sergio. Sergio compró ese carro o alquiló ese carro y lo corrió en el Rally La Guajira, ganándose el Rally La Guajira en ese Ford Falcon modelo, creo que era un 68, modelo 68, un carro, como decimos vulgarmente, más preparado que un yogur, pero excelente carro y pues con sus años encima, pero el carro del palillo que hizo el recorrido hasta Alaska con el sobrino. Buen recuerdo que me han traído haber acordado del palillo. Dice don Germán que Sergio Tobar Sergio Tobar. el que compró Ok. el Falcon, sí, corrió en La Guajira, sí señor. Ese rally, ya que lo traigo a colación, ese rally lo organizamos en el Unión Rally Team, que el Unión Rally Team se creó en 1996 con el espíritu de empezar a hacer rallies de primera categoría, o sea, rallies de velocidad. Nosotros veníamos haciendo exclusivamente, como les contaba al principio, rallies de regularidad, y en el mundo pues ya se corría hacía mucho tiempo, o se corre hace mucho tiempo, rallies de velocidad con carreteras cerradas. Entonces el Unión Rally Team se creó, nos reunimos alrededor de unos 10 o 12 compañeros de rallies y fundamos este club con la única misión de hacer rallies de primera categoría, y hicimos la primera copa de rallies que se llamó la Copa BPS Producciones, que corrimos unos rallies en el Tolima, en Melgar, en Girardot, en Agua de Dios, y después estuvimos corriendo por 2 años más en rallies en Boyacá. Hicimos varios rallies de primera categoría, algo que eran rallies que sumaban más o menos dentro de 6, 7 primes de velocidad, sumaban 70, 75 kilómetros dentro de los 6, 7 primes, porque pues nuestro parque automotor todavía no estaba muy preparado para las exigencias que era un rally de primera categoría, que les voy a explicar qué es el rally de primera categoría o velocidad, así como les expliqué lo que son los rallies de regularidad. El rally de primera categoría o de velocidad es un rally contrarreloj. Se corren por categorías de las cilindradas de los vehículos en que se participan. Nosotros aquí teníamos en ese entonces cilindradas de 0 a 1300, 1301 a 1600, 1601 a 2000, de 2000 en adelante, y camperos y camionetas. Podíamos correr en ese entonces, pues hacíamos el ingreso de camperos y camionetas para los que tuvieran posibilidad de participar en esos vehículos. Entonces, son rallies que se corren contra el reloj, con carreteras totalmente cerradas al tránsito normal, y se gana el rally o se gana la prueba que se corra el Prime, se lo gana el vehículo que menos tiempo haga en el recorrido determinado, y la navegación ya es muy diferente, ya no es navegación como los rallies de regularidad en base a unos promedios, sino es el navegante quien le va indicando con una simbología que las tripulaciones tienen y que están estandarizadas a nivel mundial, le va cantando lo que viene de la ruta de forma anticipada, para que el piloto sepa que la curva que viene es una curva a la derecha, qué grado de inclinación tiene esa curva, qué accidentes en el terreno puede haber por los cuales usted los debe tomar de cual o tal forma, con qué aceleración o con qué tranquilidad o con qué cuidado puede tomar usted esas curvas o esos accidentes que hayan en el terreno. Entonces, el trabajo del navegante se vuelve prácticamente los ojos del piloto, porque le van dictando la ruta con antelación a uno para que vaya entrando con tranquilidad y haciendo todo el recorrido a la mayor velocidad posible que pueda desempeñar en el terreno. Estos rallies normalmente también se corren la mayoría de las etapas en destapado, y las uniones entre una etapa y otra, normalmente que se llaman enlaces, se hacen pasos por las ciudades o carreteras asfaltadas, y así
poder volver a entrar ya a carreteras de segunda o tercera categoría y hacer las etapas de los prime de velocidad en carretera destapada. Esa es la modalidad de rally de primera categoría, como se corre en este momento el Mundial de Rallys, el World Rally Championship, y la mayoría de los países corren este tipo de modalidades que nosotros, afortunadamente, en el 2012, en el 2012 ya pudimos tener la modalidad de rally de velocidad que ahorita les voy a comentar, ese gran salto que pudimos dar nosotros en el realismo, como Don fue el Santiago, campeonato de rally colombiano, señor. respecto al mismo tema, nos cuenta don Germán Gutiérrez. Yo le conseguí a Palillo en Manizales, refiriéndose al carro, y cuando llegó de la carrera se lo compré y luego se lo presté a Sergio Tobar para el rally de La Guajira. Y Pero luego que, la esposa y el yerno lo compraron para dárselo a Palillo un día del padre y ahora lo tienen en su finca en Fredoni. yo creo que se lo prestaron a Sergio para el rally de La Guajira. Entonces los tiene guardado aún todavía en Fredonia el carro, qué bueno. Eso es una reliquia hermosa. Eso es para tenerlo allá en el Museo del Transporte. Bueno, básicamente empezaron aquí en el centro del país a desarrollarse varios clubes con el espíritu de seguir promoviendo los campeonatos regionales de rallies de regularidad y se creó un club que se llamaba el Club Ralistas Expertos de Bogotá, con sus siglas REP, los cuales hicieron unos campeonatos excelentes de rallies de regularidad y crearon una copa que se llamó la Copa, el Trofeo Campeón de Campeones, que correspondía a que la estipulación que se ganara ese rally que se llamaba el Rally 510 kilómetros, 3 veces consecutivas, se hacía acreedor al Trofeo Campeón de Campeones, al cual nosotros, mi señora y yo, nos acreedores después de una pelea bastante fuerte con Germán Segura y Gino Milazzo, que eran las tripulaciones en ese entonces con los cuales nos estábamos disputando el campeonato del REP y el campeonato GHL Hoteles, que eran las empresas que patrocinaban ese campeonato en ese entonces. Yo quiero hacer un homenaje muy grande en el realismo colombiano a las mujeres. Nosotros, tristemente por desconocimiento, decimos no, el automovilismo colombiano no ha tenido participación de mujeres ni en pista, ni en rallies, ni en ninguna de las modalidades. No, ahora es que estamos viendo más mujeres en pista, pero nosotros hemos tenido afortunadamente una participación femenina bastante intensa. Queremos que se vuelva a proyectar la mujer a correr el realismo en Colombia y el automovilismo. Y quiero hacer nombre de unas personas que nos han acompañado a nosotros en el realismo. Ya algunas están retiradas, otras participan como oficiales de ruta o nos acompañan ya siendo mamás. Y tenemos personas como Elvia Cesana, Esperanza Bernal, María Isabel Ríos, Mariluz de Rico, Alexandra Coloridi, Ana María Gallo, Magda Castro, Liliana Díaz, Marta Tejada, Amelia Arango, Carmen Cecilia Anzoátegui, alias La Checho, Ana Cristina Orjuela, Liliana Márquez, Nancy Carrillo, Gretchen Stoubenel, María Fernanda Mafia Bello, Denis Zárate, Salomé Borges y Ana Margarita Guevara. Estas mujeres han sido partícipes del realismo desde hace mucho tiempo y aún siguen algunas participando en el automovilismo colombiano. En el 2011, pasame la diapositiva, por favor. En el 2011, la siguiente, por favor. En el 2011 se crea la Fundación Colombian Motorsports. Esta fundación, en cabeza de
Jorge Iván Bedoya y Nicolás Bedoya, es creada única y exclusivamente con un objetivo principal, que es traer a Colombia el realismo a nivel internacional, con sus especificaciones tanto de vehículos como de normativa, con la FIA 100% en cuanto a seguridad, preparación de los vehículos, exigencias técnicas de los pilotos en su indumentaria y en las hojas de ruta en la elaboración de los rallies. Tanto es así que se crea el campeonato rally colombiano y y se empiezan a formar homologados por FIA 12 Skoda Fabia 1600 y 5 Subaru Impresa. Los Subaru Impresa iban desde Subarus 1500, 2 litros y 2,5 litros, los cuales se hizo una figura muy interesante que Jorge Iván planteó, que era pague y corra. Usted llegaba y alquilaba el vehículo 100% preparado con todas las especificaciones técnicas que la FIA exigía, sus barras antivuelcos, sus equipos de extinción, los overoles, los cascos y todo. Usted pagaba un valor por el alquiler del vehículo, corría la válida del campeonato, que el campeonato normalmente se desarrolló entre 6 y 7 válidas al año, y recorríamos prácticamente todo el país en el campeonato. Usted corría la válida, entregaba el vehículo, la organización volvía y ponía al día el carro si le había sucedido algo en el transcurso del rally, y usted seguía participando por un valor. Usted pagaba los daños que había sufrido el carro en cuanto a desperfectos de amortiguadores o si había tenido alguna salida de carretera, arreglos de la tonería y mecánica. Y así esa modalidad fue atrayendo mucha gente hasta tal punto que se desarrolló este campeonato rally colombiano hasta el 2014. Corríamos en el campeonato, corríamos en Boyacá, en los llanos orientales, en Antioquia, en el Valle, en Nariño. Boyacá y los Santanderes prácticamente fueron los sitios en los cuales, siendo invitados por nosotros como organizadores, las autoridades de NACAM, que es la organización de la FIA que rige todo lo que es la parte norte de Latinoamérica, los invitamos a formar parte del cuerpo de comisarios de un evento que corrimos en el lago de Tota, y quedaron fascinados, y el rally colombiano formó parte de varias válidas del campeonato NACAM de rallies internacionales, que teníamos tripulaciones de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Estados Unidos, hasta que llegamos a conformar un grupo de 42 vehículos en el campeonato rally colombiano, que, como les digo, lo fuimos desarrollando de 6 a 7 válidas anuales desde el 2011 hasta el 2012 hasta el 2014, y fue el despertar del realismo en Colombia. Quedaron los carros muy bien organizados, carros con toda la reglamentación, que aún siguen en manos de ralistas y guardados en los garajes, con los cuales podemos tener un parque automotor muy interesante para volver a pensar en desarrollar el realismo colombiano en la modalidad, bien sea de regularidad o de velocidad, o mezcladas las dos modalidades en campeonatos que queremos, como Federación Colombiana de Automovilismo, volver a promover para años subsiguientes el campeonato. Básicamente, tenemos de esos campeonatos de rally. Aquí vemos, por ejemplo, unas fotos en que la foto central, donde está un Subaru rojo, es una foto que es el rally en el desierto de la Tatacoa, en el Huila. A mano derecha, este es un desfile
que nosotros hacíamos en Neiva el día anterior al rally de la Tatacoa, y la foto de abajo es un Subaru Impreza 2 litros turbo, que creo que era el que conducía Nicolás Bedoya. Este es una carretera en el Alto de Menegua, en el Meta, cercano a Puerto López. Muéstranos otra Esta es la diapositiva última diapositiva, don Santiago. anterior, entonces, por favor, para contar. Aprovecho también para Roberto Alfredo Negrini nos saluda de parte de Carros y Clásicos, www.carrosyclásicos.com. También Mateo García dice gracias a todos, Mateo García dice gracias a todos los directores del museo por compartir estas bellas historias. Sí, básicamente aquí, por ejemplo, vemos los dos carros de arriba están en un rally, que es el rally en Guatavita, al inicio de los prime de velocidad saliendo de Guatavita hacia el páramo de Junín. Y abajo vemos a mano derecha un Subaru 2 litros, Impreza 2 litros, en una carretera de los llanos, también por el lado del Alto de Menegua. Y a mano izquierda un Skoda Fabia bajando del páramo de Junín hacia Guatavita por el Cerro Blanco. Estas son fotos, como les digo, del Rally Colombiano, el campeonato de Rally Colombiano, organizado por la Fundación Colombian Motorsport en cabeza de por Iván Bedoya. Nos comenta por acá, don Santiago, que no olvides los Rally Cross Country. El Rally Cross Country en Colombia se ha desarrollado básicamente en los llanos orientales y en la Guajira, pues corriéndose de todas maneras en los Santanderes, en el Valle del Cauca, pero su fortaleza ha sido por su territorio tan agreste, correr en la Guajira y en los llanos orientales. Sus organizadores han tenido mucho desarrollo de estos eventos, los cuales es una modalidad que básicamente es una mezcla entre velocidad y navegación, pero navegación satelital, navegación con GPS, y es por territorios fuera de pista. Prácticamente la mayoría de las rutas que tiene un rally ride son rutas fuera de carreteras, off-road, como lo dicen los americanos, que exigen navegación con GPS basado en waypoints que la organización les da a los participantes, y así ellos van desarrollando su ruta y llegan a sus etapas terminales. También es una prueba de velocidad, así como lo es el Dakar que se corrió aquí en Latinoamérica o el que volvió ahorita a correrse en África. Es una modalidad bastante atractiva del realismo, y normalmente lo corren vehículos 4x4, camionetas Toyota o Jeeps de diferentes marcas, pero la mayoría son participantes vehículos 4x4, y ahorita está entrando a esta modalidad de los rally ride, los UTVs y los ATVs, que son vehículos 4x4 o 4x2 muy livianos y muy ágiles, que están teniendo mucho crecimiento en la participación en rallies de tipo off-road. También en estos rallies le mezclan la participación de cuatrimotos, tricimotos y motocicletas. Entonces, pero en Colombia prácticamente se corren trici, cuatri, UTVs, ATVs, camionetas y camperos. Es básicamente las modalidades, los tipos de vehículos que corren en los rally ride aquí en Colombia. Don Santiago, nos comenta muy sí, increíble. Nos comenta don Santiago William Farfán, dice excelente, Subaru presente, muchas gracias. Juan Pablo Osorio nos dice cordial saludo, yo estuve en el Rally Dakar. Y Mauricio Espina nos dice buenas noches, nos pregunta, ¿en estos rally participan motocicletas? En los rallies de regularidad y de velocidad nosotros no corremos con motocicletas. Hubo un año que en un rally de Pasto, el Club Los Topos
organizó una válida del campeonato nacional y en la cual metieron la categoría de motos, pero creo que ha sido una o dos veces lo que se han metido motos en válidas de campeonato nacional, en mezclados vehículos con motos. Aquí no hemos hecho ese mix como normalmente lo hacen mucho en los rally ride. Entonces se genera pues mucha dificultad, y en la época de nosotros, pues hace muchos años no había la facilidad de lo que son los rollos para la lectura de la hoja de ruta, que en ese momento no existían. Entonces, en ese momento, por ejemplo, el rally que se corrió, que les cuento que corrió en Pasto, los de las motos llevaban copiloto, y el copiloto leía la hoja de ruta en la espalda del piloto. Entonces no era pues una práctica muy fácil, muy cómoda, ni muy segura. Entonces ahora que ya se tienen los libros para la lectura de los roadbook, ya es más interesante, y para que los tripulantes mismos vayan leyendo la hoja de ruta, que así es como hacen prácticamente los de los cuatrimotos y los tricimotos. Bueno, hay visto del 2014 una tripulación conformada por Iván Moreno y Federico Mosquera toman parte en el Rally Dakar en Sudamérica. En este rally ellos terminaron clasificados en la casilla 61 de la general en una Toyota Hilux. Después Nicolás Bedoya y Marta Tejada toman parte en la segunda válida del campeonato Nakan de Rally en Ciudad Blanca, en Costa Rica, quedando primeros en la categoría y terceros en la general del rally en un Hyundai Cerato Coupé. En 2005, Iván Moreno y Fabio Balbuena, cada uno por aparte, toman la partida del rally Baja Aragón, una carrera válida para el Campeonato Mundial de Cross Country, en el cual se inscribieron 70 vehículos y solamente terminaron 27. Iván y Fabio Balbuena comentan de la experiencia en este rally, que fue el rally más exigente y más duro que ellos han podido correr, y nuestras tripulaciones ocuparon en la categoría T1, que es de las más exigentes, el 9º puesto para Iván Moreno y el puesto 11º para Fabio Balbuena. En el 2016, Julián Jaramillo y Ricardo Abello participaron en el Campeonato Mundial de Rallys WRC en Guanajuato, México, obteniendo el primer puesto en la categoría R2 y segundo puesto en la categoría WRC3 en un Ford Fiesta. En el 2017 vuelve Julián Jaramillo y Ricardo Abello y participan en el Campeonato Mundial de Rallys en la válida de Guanajuato, obteniendo un segundo puesto en la categoría Nakan WRC RN4 y el 7º puesto en la WRC2 en un Subaru Impreza. En este mismo año, la tripulación de Julián Jaramillo y Ricardo Abello toman parte en el Rally Nakan Championship Ciudad Blanca en la Hacienda La Ponderosa en Costa Rica en un Subaru Impreza. Juan Manuel Linares forma parte de una tripulación internacional y participa en el Dakar en la categoría de camiones. Y en el 2018, Julián Jaramillo participa nuevamente en el Campeonato Mundial de Rallys en la categoría RN4, quedando en 6º lugar absoluto de la categoría WRC2 entre 18 pilotos y 17º en la general del WRC. Julián Jaramillo y Alex Softy toman parte en la carrera panamericana, donde obtiene el primer lugar en la categoría Mini Pan Am Challenge y 6º lugar en la general entre 70 participantes de varios países. Julián ha sido una de las personas en este momento que ha tenido en los últimos años la mayor participación en rallies a nivel de participaciones en el exterior. Vuelve y corre el campeonato Nakan de Rallys Championship en Guanajuato en la categoría RC2
y queda en el tercer lugar en la clasificación general del rally. Participa Julián Jaramillo e incursiona en la modalidad de rallies como es el Rally Ride, corriendo la Baja Inca en Paracas, Perú, en la Baja Inca 1000. Y quedó en tercer lugar en la categoría Codasur y cuarto lugar en la general de la categoría T1 en camionetas 4x4 a gasolina. Julián Jaramillo ha obtenido muy buenos logros en el rally internacional representando a Colombia. Él también ha participado y tiene miras de volver a participar en rallies en México, como la carrera panamericana y válidas del campeonato NACAM en México. Y ahorita tenemos posibilidad de que dos tripulaciones vayan a correr a la carrera panamericana en México, que es Julián Jaramillo, y también Antonio Hernández con Ricardo Abello, que posiblemente corren en un Mercedes-Benz que ya tienen preparado para la carrera panamericana. Ustedes saben que la carrera panamericana es un rally en asfalto de velocidad que prácticamente sale del centro del país en el Distrito Federal y termina en Acapulco. Hace más o menos 3.900, 4.000 kilómetros en 5 días y es una carrera que es muy exigente. Participan fácilmente de 150 a 180 carros con unas categorías exageradamente exigentes y con un atractivo espectacular, por lo que es un evento deportivo y social que mueve a todo México en pro de la carrera panamericana. Entonces, allá vamos a poder tener la participación colombiana nuevamente en estas dos válidas, con estas dos tripulaciones en la válida del año de la Panamericana. Don Santiago, aprovecho para preguntarle, por acá nos cuenta Juan Pablo, que estuvo en el Rally Dakar, que le tocaba ver a los pilotos de motos con los marcadores marcando la ruta. Es un comentario que nos hace. Además, hay una pregunta de Adrián Espejo que nos dice, ¿qué recomendaciones haría para seleccionar el carro a comprar para alguien que quiera incursionar en rally? ¿Y qué modificaciones son las principales? Roll bar, sillas, etcétera. Básicamente, lo que yo más le aconsejo a la gente para organizar un carro de rally sea un carro que sea de un costo relativamente barato. No podemos decir que es un carro para carreras que sea barato, porque lo que usted le mete tienen que ser cosas de muy buena calidad, sino un carro de bajo precio y de muy buena durabilidad. Usted a un carro de rally no lo tiene que preparar exageradamente porque se vuelve un carro que no va a tener durabilidad. La exigencia del rally por sus pisos, por sus terrenos que recorre, es mucho más exigente. Entonces, un carro que sea robusto, de costos razonables, costos de los repuestos razonables, y usted debe tener énfasis en la seguridad suya, como son las barras antivuelco, las sillas, los overoles y los equipos de indumentaria, como son cascos, guantes, botines, todo lo que la norma exige si usted va a correr entonces en modalidad de rally de velocidad. Una buena suspensión y tocarle lo menor posible el motor para que así sea un motor durable, un motor resistente, y las suspensiones bien arregladas y bien cuadradas para terreno destapado hacen de un carro normal. Como ven que ustedes en las fotos ven los Skoda Fabia, que se ven los carros, esos carros no tenían ni siquiera los amortiguadores cambiados, eran los amortiguadores originales. Lo único que tenían esos carros de modificación eran barras antivuelco, las sillas de carreras, el equipo de extintores automáticos, las tripulaciones con sus overoles, sus botas, sus guantes y sus cascos por norma FIA, y los carros por debajo tenían las protecciones de lo que eran los patines para proteger tanto los motores y las cajas y los tanques de gasolina. Los Switchmaster
y las cuestiones que exigen la revisión técnica de la federación, como son sus luces, sus limpiabrisas. eh, eh, los ven ustedes ahí que tenían prácticamente la misma altura al piso de como sale un carro de una vitrina, y lo mismo los Subarus ya siendo carros pues mucho más robustos y más veloces. Lo único que también se les hizo en el rally colombiano fue todos los equipos de seguridad que nos exigía la FIA para homologar el campeonato y homologar los vehículos a la norma FIA. Entonces yo le aconsejo a las personas que quieran incursionar en el realismo, organizar un carro. Yo tenía mi carro organizado en un Chevrolet Sprint, tenía todas las barras antivuelco, tenía una suspensión Connie de rallies, sus asientos Recaro, el motor me lo preparaba Henning Buff, y fue un carro que duró 12 años dando palo en el Campeonato Nacional de Rally, y era un carro que era muy económico para mantenerlo y que nos dio muy buenos resultados a nivel nacional. Entonces, hay marcas en el país que distribuye las vitrinas y las marcas aquí que se pueden trabajar perfectamente para organizar carros de rally. Bueno, don Santiago, también nos dice César Holguín que los Mauricio Salazar de Manizales llevan varias participaciones en el Rally Dakar con las únicas camionetas colombianas, primero en Toyota y luego en BMW Amarok. En Volkswagen Amarok, sí. Ah, Se bueno, me había Volkswagen Amarok. pasado comentar la participación Ajá. de los Mauricios. Ellos son tripulaciones de Manizales. Ellos organizaron un equipo muy gracioso porque los dos se llaman Mauricio y los dos son apellidos Salazar. M2 al cuadrado, MS2 al cuadrado. Entonces, ellos organizaron primero una Hilux Toyota y después corrieron en la Amarok, que según me decía Mauricio, es un carro muy potente y muy veloz y les dio mucha tranquilidad a ellos para pasar las dunas que les tocó vivir en el último rally que ellos corrieron en las dunas peruanas, que dicen que son exageradamente blandas y muy fuertes, y por la potencia que tiene la Amarok les dio mucho mejor resultado que les había dado la Hilux en la Hilux 2.6. Creo que era la Turbo 3 litros, la Amarok, y los Mauricios quedaron muy contentos con esa participación en esa camioneta, y esos dos carros fueron organizados aquí en Colombia, apoyados por equipos peruanos, pero fueron carros hechos por mecánica colombiana y llevados allá al Perú a correr en el Dakar, y ellos también corrieron en la Inca 1000. También nos cuenta don Mauricio Espina. Recuerdo un Trooper carpado en un rally nacional, estaba nuevecito, no tengo presente el año, pero al ver ese carro con todas sus calcomanías y colores, me convertí en fan del realismo. Y nos comenta César que puede ser que era de Felipe Sudarsky. Felipe Sudarsky, que corría con Juan Carlos Amaya, Felipe Sudarsky, si mal no estoy, y ellos corrían en un Trooper azul clarito con carpa, claro que con sus barras su barra antivuelco, que cuando los jeeps son carpados toca ponerles obligatoriamente la barra antivuelco, así sea para regularidad. Pero Felipe Sudarsky fue un piloto bastante agresivo que caminaba muy duro y tuvo muy buenos logros en los campeonatos en los rallies del campeonato nacional. Yo creo que Felipe corrió más o menos hasta mediados de los años 80, finales de los años 80, y no hemos vuelto a saber de Felipe, salvo pues por sus empresas que él maneja, pero en el automovilismo no lo hemos vuelto a ver por ahí visitándonos. Por acá también nos comenta Juan Pablo, dice que Juan Pablo Osorio dice que el Rally Dakar en Perú fue muy bueno y que vio pasar en la camioneta Amarok en Perú a los Mauricios. Y nos pregunta también Adrián Espejo Restrepo si es AWD, quedaría en otra categoría. AWD, un carro, eso es tracción integral. La categoría para, por ejemplo, este Subaru que vemos aquí en la foto, el de abajo mano derecha, ese es un carro de tracción integral en las 4 ruedas. Entonces correría contra
estos carros. La mayoría de los Subarus, ahorita también tenemos Ford Focus y Ford Fiesta con tracción integral que están viniendo, por ejemplo, a Chile, al Campeonato Nacional de Chile, y en Argentina tenemos muchos carros. Los i20 de Hyundai también están viniendo con tracción integral, entonces ellos entrarían a formar parte de la categoría de tracción integral en las 4 ruedas para organizar una categoría en rally de velocidad. Bueno, don Santiago, por acá nos saluda don Jorge Iván, dice buenas noches, por aquí integrándome a la charla. Don Jorge, les recuerdo que si desea ver la repetición, después de que acabemos la transmisión, se puede ver pues la repetición de la tertulia que va a quedar montada en nuestra página de Facebook. Sí, básicamente los rallies el año pasado y a finales del 18 pudimos reactivar un poco los rallies aquí en la parte de Boyacá, Cundinamarca y el Tolima, con un campeonato que apoyamos a la Federación Colombiana de Motores Universitarios, que organizamos en apoyo con la Federación Colombiana de Automovilismo, el Campeonato Nacional de Rally Interuniversitario, que se han agrupado 17 universidades y tuvimos un campeonato de 4 válidas en el año, con participación normalmente de un promedio de 64 tripulaciones por rally, y con este ánimo es el de despertar la afición del realismo y del automovilismo en general en los muchachos universitarios. Entonces, por intermedio de ustedes, quiero hacerle un llamado a todos los universitarios y los muchachos jóvenes que empecemos otra vez a formar la cantera del automovilismo en cualquiera de las modalidades, y el realismo en rallies de regularidad se acerca mucho a las universidades para desarrollar rallies de fomento, y así enseñarles, como nos enseñó a nosotros la Copa Doria Promasa, enseñarles a ustedes a amar el deporte del realismo. Perfecto, don Santiago. Entonces, ¿tiene otra temática que hablar, No, don Santiago? básicamente eso es todo. Eso es todo. Quería pues invitar a la gente de que cualquier información que necesiten con la Federación Colombiana de Automovilismo y los teléfonos que tienen de ellos, y en todos los clubes que en las distintas ciudades pueden organizar los eventos, y así podemos volver a reactivar el realismo colombiano. Bueno, don Santiago, de parte del Museo del Transporte, muchas gracias por este espacio de conocimiento. Esta tertulia la teníamos pendiente hace como un mes más o menos, y bueno, pudimos pues aquí cumplir ahora un poquito sobre la historia del realismo, y qué mejor que con usted, don Santiago, que lo conoce desde adentro, pues que lo ha vivido. Entonces, de parte del museo, de nuevo, muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. No, muchas gracias a usted y a todos los que nos acompañaron en esta charla. Que sigan detrás de todas estas charlas interesantes, y cualquier cosa estaremos para acompañarlos en su goma del automovilismo de aquí para adelante. Muchas gracias. Claro que sí, don Santiago. Bueno, a toda la comunidad del Museo del Transporte les deseamos una feliz noche, y si desean ver la repetición pues de esa tertulia, inmediatamente termine esta transmisión, va a quedar pues la repetición en nuestra página del Museo del Transporte. Feliz noche. Nos comenta Mauricio antes de irnos: yo vivo por la provincia de Sumapaz, contamos con buenas rutas off-road de interconexión entre municipios. Los invitamos a realizar una carrera. Bueno. Que bueno, esa zona es muy interesante y muy linda, porque el páramo de Sumapaz es espectacular, y ahí conecta con una zona del llano, que puede salir uno a la Macarena o puede salir uno a Casillas, y es interesante esa zona. Bueno, así con este último acote cerramos. Juan Manuel Monroy nos dice muy bueno, gracias, y así que con este comentario nos despedimos. Feliz noche a todos, muchas gracias a don Santiago. Gracias a ustedes, Juan Manuel y Mario Orques, que son viejos compañeros de realismo. Buenas noches.